¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Sorprendió Iván Lima con sus últimas declaraciones, donde deja claro y sumamente subrayado que la reelección indefinida ya no está vigente en Bolivia. El exministro de Justicia Iván Lima aseguró ayer que en Bolivia ya no hay reelección indefinida, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional ya fijó un límite de postulaciones con las leyes de convocatorias a elecciones nacionales y subnacionales en 2020 y 2021 respectivamente. Escuchemos las palabras del ministro de Justicia Iván Lima y luego continuamos. Haya reelección, también está fuera de debate. El debate va a ser si puede haber reelección indefinida. Y esto, permítame precisarle, ya ha sido definido en Bolivia por nuestra Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, a tiempo de convocar elecciones nacionales y municipales, le ha prohibido al gobernador Costas y a una serie de alcaldes como Revilla que vayan a una tercera reelección. Es decir, legalmente Bolivia ya ha resuelto el problema. Solamente se permite una reelección y no así una reelección indefinida. Por lo tanto, la opinión consultiva importante, respetable, la leamos, habría llegado ya fuera de tiempo, ¿no? Ya hemos resuelto este tema de la reelección indefinida en Bolivia. Bolivia, por ley, ha establecido ya que no puede haber reelección indefinida. Donde concluía que la reelección no es un derecho humano y que más bien el prolongarse mucho tiempo en el gobierno podía ser atentatorio contra la democracia, de acuerdo a lo que se puede leer en las conclusiones. ¿Qué ha sabido usted de esta sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada ayer? Me permite aclararle algunos aspectos. Sí. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tiene dos grandes brazos operativos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Ayer efectivamente sesionó la Comisión. La Comisión trató dos temas respecto a Bolivia: un informe de la sociedad civil sobre la Comisión de la Verdad y un informe sobre la población y los derechos humanos de la población LGBTI. Estos dos temas fueron analizados por los miembros de la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana ha concluido sus sesiones efectivamente el 24 de junio y entre la agenda de los temas a tratar y considerar estaba la solicitud de opinión consultiva presentada por el gobierno de Colombia, por el presidente Duque, que es otro aspecto que entiendo me está consultando. Es decir, el día de ayer, no confundamos, no ha habido sesión de la Corte, ha habido una sesión de la Comisión que ha tratado otras temáticas. La sigla de ambas instituciones, CIDH, a veces confunde y el sistema interamericano, que no es algo que utilicemos en el país, hace que confundamos las dos instituciones. Son dos instituciones diferentes y esa es la situación que ha ocurrido. Sin embargo, creo que es importante analizar la consulta que está planteando. Mire, las opiniones consultivas de parte de la Corte Interamericana, las menos de 15 que se han emitido desde su fundación, ya han pasado los 40 años de la Corte, son muy importantes. Son documentos de una importancia fundamental para el desarrollo de los derechos humanos. Ellos han opinado en el caso de los niños migrantes, han opinado en el tema, permítanme usar el ejemplo, de los asilados en embajadas, que durante un año en el país, y pese a que el Papa Francisco había pedido que dejen ese estatus de privación de libertad, no ha cumplido la señora Áñez ese pedido del Papa, y tampoco la jurisprudencia definida en esta opinión consultiva. Si analizamos la opinión consultiva de la Corte sobre los asilados, esta es muy clara: tiene que otorgarse el salvoconducto. Vea usted que hay temática que probablemente en el país no se conozca, que se emiten opiniones consultivas. Pero algo que es fundamental resaltar es que una opinión consultiva no se pronuncia sobre un caso concreto, no es una sentencia y es parte de la función consultiva de la Corte. La Corte tiene dos funciones: atender casos de conflicto entre las partes y también opinar previamente en abstracto, sin caso concreto, en otros temas, en otras temáticas. Como le digo,
en más de 15 oportunidades se ha pronunciado sobre temas de aplicación de los derechos humanos en la región. He puesto el ejemplo de los asilados, pero hay otros más que se pueden tramitar, y uno de ellos es el pedido del presidente Duque sobre el artículo 23 del pacto. Sí, si bien es cierto lo que usted plantea, me parece muy importante la aclaración que ha hecho al principio sobre la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, sobre este último punto que usted menciona, si bien es una opinión consultiva, de alguna manera es una interpretación, ¿no es cierto? Es una interpretación que permite definir que de aquí en adelante ya no se podrá argumentar que la reelección es un derecho humano, porque ya la comisión, y me imagino que la Corte también en su periodo de sesiones han definido lo contrario. Pues no voy a mencionar lo de la Corte porque no lo sabemos, pero la comisión sí, que no es un derecho humano la reelección. Entonces, de alguna manera eso queda vinculante para planteamientos sucesivos que pretendan argumentar eso para la reelección presidencial, ¿o me equivoco? La comisión ha sido parte en la solicitud de opinión consultiva, por eso sus opiniones no son vinculantes. La Comisión Interamericana lleva los casos a la Corte, es como, si me permite, un fiscal, un promotor de los derechos, es el que le lleva como parte del proceso los casos a la Corte. Sus opiniones, por lo tanto, merecen mucho respeto, son muy serias, pero no son vinculantes porque es la Corte la que debe definir la situación definitiva. Es muy importante precisar ese aspecto. La Corte ha marcado en su agenda para este periodo el tema de la solicitud de opinión consultiva sobre el artículo 23 del pacto. Y lo más probable es que hayan tomado ya una decisión. Pero la redacción de un fallo toma un tiempo que es necesario consensuar en cada línea, en cada frase. Los magistrados, quienes han sido jueces de tribunales colegiados, sabemos que la decisión se toma y luego se fundamenta y escribe el fallo. Probablemente ellos ya hayan tomado una decisión, ellos son 7 miembros y no tenemos información oficial aún de si han tomado la decisión o no. Se abren 2 variables. Ellos pueden en las próximas semanas, en los próximos días, hacer de público conocimiento la opinión y decirnos también si ha habido unanimidad, si ha habido votos disidentes, si ha habido votos concurrentes, o probablemente en algún momento nos diga el secretario de la Corte que el tema se difiere para la próxima sesión. Lo seguro es que este año vamos a tener una opinión porque el periodo de 4 de ellos termina este año, termina el mes de diciembre y por lo tanto ellos no se van a ir sin un pronunciamiento. En algún momento entre hoy día y el 31 de diciembre vamos a tener la decisión de opinión consultiva y sabemos que este es un tema de interés público. Ayer nuestro representante, no tenemos embajada, pero sí tenemos un representante en Costa Rica, ya le ha hecho una solicitud oficial a la Corte y esperamos que el día lunes tengamos ya una respuesta de si vamos a tener opinión consultiva este año o en el próximo periodo, que va a ser de acá a 2 meses. Es un tema que ya el lunes nos clarificará la misma Corte si vamos a tener el resultado oficial, eso en 1 semana, 2 semanas, o lo vamos a tener que esperar por unos meses. Esta es la situación en relación al pedido de Duque. Claro, pero le pregunto de nuevo, ministro, lo que defina la Corte, sea que sí reconoce que es un derecho humano o que dice que no es un derecho humano la reelección, eso ya se aplica para lo sucesivo. Significa que si dice que sí es un derecho humano, se va a poder seguir argumentando esto para futuras reelecciones, o de lo contrario, si dice que no, entonces ya nadie más podrá argumentar este artículo del sistema exacto del pacto para poder reelegirse. ¿Es así como le digo? Efectivamente, el artículo 23 del pacto va a ser interpretado en mérito a la pregunta de Colombia. Pero hay una cosa que hemos estado debatiendo los constitucionalistas y las personas que trabajan en esta temática, porque la materia de opinión consultiva tiene un gran debate en la región. Mire, me extraña algunas opiniones de Erwin Bazán o del partido de Camacho, porque en general su movimiento político es contrario a las opiniones consultivas, porque son opiniones que van en contra del derecho a la vida, por ejemplo. Son con opiniones usualmente pro aborto, y me parecería extraño que ese partido apoye
el mandato vinculante de las opiniones consultivas. Eso se lo digo como referencia, pero hay otro aspecto que me parece fundamental. La opinión consultiva en general de la Corte, que tiene un efecto vinculante, lo tiene para la pregunta realizada. Y le decía que ha habido mucho debate en los últimos meses sobre este caso, porque la opinión que ha pedido Colombia sería un hito y una sentencia fundacional, porque el alcance de la opinión pedida por Colombia tendría efecto a un caso concreto, al caso boliviano, al caso de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y esto cambiaría la posibilidad de decisión de la Corte. Lo más probable en el debate que hemos tenido los últimos meses es que la Corte cambie la pregunta de Colombia, que no responda a la pregunta de Colombia. Por eso la posición que tenemos como gobierno es de opinar finalmente sobre la vinculatoriedad de esta decisión una vez que conozcamos la decisión y en qué pregunta ha respondido la Corte. Le reitero, una posibilidad real es que la pregunta realizada por Colombia sea modificada por la Corte. La Corte responde lo que necesita y debe responder para no adelantar su criterio. Permítanme explicarle ese concepto. En el caso de Dilma Rousseff, la Corte negó dar la opinión consultiva, porque es una posibilidad. La Corte podría decir, yo no opinaré todavía porque tengo casos pendientes de tramitación, no puedo adelantar mi criterio. Eso dijo en el caso de Dilma Rousseff, que presentó el secretario general de la OEA. En este caso, ellos tienen 4 temas pendientes. Uno de Nicaragua, sobre reelección de Ortega, y tienen 3 de Bolivia, presentados por los comités cívicos, defensores del pueblo y activistas de derechos humanos. Podría ser que la Corte diga, no voy a emitir criterio hasta que no tenga una respuesta del sistema interamericano contencioso. Podría ser. Son tantas hipótesis que claro. le reitero, no tenemos o no vamos a opinar hasta no conocer el texto oficial. Pero el punto estructural, el debate latinoamericano, es si las opiniones consultivas se aplican automáticamente en los países. Le puedo decir que en Argentina la respuesta es que no. La Corte Suprema Argentina ya dijo que no es una cuarta instancia la Corte y que tiene que modularse su aplicación en el país. ¿Y en Bolivia pasaría lo mismo? Mire, en este momento nuestra Constitución le da a nuestro Tribunal Constitucional la calidad de máximo intérprete de la Constitución. No tenemos la posibilidad de que sea la Asamblea Legislativa o que sea el órgano ejecutivo quien defina cómo se aplica esa decisión en el país. Y ellos tienen además una posición que podría ser modulada por la Corte, la sentencia 84-2017. Y hay una serie de pedidos que han realizado las partes en esta opinión consultiva, los solicitantes, el doctor Asbun, el doctor Rivera, una serie de abogados que han llevado el caso ante la Corte. Por lo tanto, lo más probable es que tenga que ser nuestro Tribunal Constitucional el que determine qué alcance de aplicación va a tener en el país esta opinión por un principio de soberanía. Perdón, no es ministro, la Corte Interamericana una cuarta instancia, sino que sus decisiones son orientadoras y en este momento van a opinar sobre sentencias emitidas en el país. Me parece sí un poco contradictorio porque el Estado boliviano ha argumentado el sistema interamericano de derechos humanos, donde tiene que ver esto que está analizando la Corte, para decir que es un derecho humano. O sea, se han apoyado en el Pacto de Costa Rica para decir que es un derecho humano la reelección. Pero si de pronto la Corte dice no es un derecho humano, entonces no se reconoce ese mismo sistema al que se apeló cuando se planteó esto. No es contradictorio. Lo que dice la Constitución y el 256 que están citando todos ahora es que Bolivia reconoce los derechos humanos mientras sean más progresivos. Si el estándar de protección de los derechos humanos es mayor que el boliviano, aplicamos el estándar internacional. Pero en algunas ocasiones Bolivia es una muestra de que tenemos un estándar mayor en la protección de los derechos humanos que el resto del continente. Por ejemplo, en la duración del plazo razonable del juicio. El estándar interamericano es que un juicio deba durar 6 años, 5 años, es un debate, y en Bolivia hemos fijado legalmente 3 años. Lo más progresivo es 3 años. Por lo tanto, le he puesto solo un ejemplo, si en Bolivia tenemos un derecho más
protectivo, un derecho que brinda mayor protección, vamos a aplicar la Constitución y no la Convención. Es lo que dice nuestra Constitución. Quien dice eso y quien lo interpreta no es el ministro de Justicia, sino el Tribunal Constitucional. Por eso vamos a tener que en un ejercicio de soberanía leer la opinión, establecer su alcance y lograr que la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional, en un diálogo jurisprudencial, que es lo que se dice y es la recomendación de la Corte, puedan analizar cómo aplica al caso boliviano esa opinión consultiva, que le reitero, no la conocemos y no sabemos cuál es su contenido. En abstracto, le diría que es la forma en la que se aplican las opiniones en los países, en un diálogo jurisdiccional entre los tribunales. Ahora, volviendo al principio, entonces, ministro, la Constitución Política del Estado dice que solamente puede haber una reelección consecutiva. Entonces, sí, ahí habría que ver, de alguna manera, si la Corte, seguimos especulando, si la Corte dice no es un derecho humano la reelección, la Constitución dice que solamente se permite una reelección, entonces estaríamos ante un escenario de que la reelección indefinida que se planteó el año 2017 con ese fallo del Tribunal Constitucional no ha sido una correcta interpretación ni del Pacto de Costa Rica ni de la Constitución, o sea que fue algo de alguna manera arbitrario. Hipotéticamente, sin conocer la opinión, sería difícil responder a su pregunta, pero creo que en el ámbito hipotético que usted está planteando, hay que definir esos tres escenarios. Países, porque esta no es una opinión para Bolivia, y ahí le puntualizo. Zaffaroni es un juez de la Corte. Raúl Eufemio Zaffaroni, un destacado jurista argentino, es juez de la Corte. Y por lo que nos ha informado la Secretaría de la Corte, ha participado en el debate de este fallo. Él ha sido, como sabe todo el país, abogado de Evo Morales. Entonces, ahí vean ustedes la naturaleza de la opinión consultiva. No se ha juzgado ni a Evo Morales, ni a Bolivia, ni a la sentencia 84. Ha habido una opinión en abstracto. No se ha visto el tema boliviano ni el tema de Evo Morales, porque su mismo abogado ha participado. Y el gobierno de Bolivia ha reclamado. La canciller Longarí pidió que sea excluido Zaffaroni. Y ya la Corte contestó que en este caso no se está juzgando el tema de Bolivia y permitió que Zaffaroni sea parte del debate. La Corte ha decidido que acá no está juzgando el caso concreto de Bolivia. Paso a responder su consulta. Hay tres parámetros posibles. Que no exista reelección, lo cual haría que cambie el panorama en toda la región, en todos los países de la región, porque muchos de ellos, le diría que el 90% permiten una reelección, como es Bolivia, que la Constitución dice expresamente que debe haber una reelección. Entonces, creo que no está en debate la institución de la reelección. Indefinida. Creo que ese es el debate. La palabra que usted ha identificado es la tercera hipótesis. Si la reelección indefinida estuviera permitida en la región, entramos a un tema de interpretación constitucional. Y yo creo que esa va a ser la reconducción de la Corte, pronunciarse sobre si es posible una reelección indefinida en Latinoamérica, en los países que aceptan la jurisdicción de la Corte. Una reelección creo que está, en el texto constitucional, está fuera de debate. Que no haya reelección también está fuera de debate. El debate va a ser si puede haber reelección indefinida. Y esto, permítame precisarle, ya ha sido definido en Bolivia por nuestra Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, a tiempo de convocar elecciones nacionales y municipales, le ha prohibido al gobernador Costas y a una serie de alcaldes como Revilla que vayan a una tercera reelección. Es decir, legalmente Bolivia ya ha resuelto el problema. Solamente se permite una reelección y no así una reelección indefinida. Por lo tanto, la opinión consultiva, importante, respetable, la leamos, habría llegado ya fuera de tiempo, ¿no? Ya hemos resuelto este tema de la reelección indefinida en Bolivia. Bolivia, por ley, ha establecido ya que no puede haber reelección indefinida. Ahora, hay también algunas voces que han hablado de que después de, si hubiera un fallo que dice que no es un derecho humano la reelección indefinida, debería procesarse a los magistrados que interpretaron que sí era un derecho humano la reelección indefinida. Están con un proceso penal. Yo entiendo que ya todos ellos han sido citados en la Fiscalía y hay una discusión ahí constitucional si van a ser juzgados en la vía ordinaria o se los va a juzgar en la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos. Este debate, lamento, está tomando varios meses, no se están dando los pronunciamientos con la celeridad del caso, pero ya
existe un proceso penal sobre la temática. Es más, le diría que ya ha habido posiciones fiscales para rechazar y sobreseer a los exmagistrados, pero es un tema que está actualmente en los tribunales. Le diría que las decisiones y las opiniones consultivas ofrecen un criterio orientador, ofrecen un criterio que rige para el futuro y le permiten a los países tomar opiniones para mejorar su nivel de protección de los derechos humanos. No tienen un efecto, no es lo más adecuado decirlo, en materia judicial no hay retroactividad, pero no ven para el pasado. La misma sentencia seguramente va a definir los efectos que tiene ella hacia el futuro o la manera en la que se debería aplicar la opinión. Pero no es un tema de legalidad, es un tema de derecho judicial y no me animaría yo a darle una opinión sobre esa consulta hasta no conocer el texto oficial. Creo que esa es nuestra posición definitiva. Vamos a dar lectura al texto del comunicado, vamos a informar al país, espero el lunes cuándo va a salir esta opinión consultiva, y a partir de eso va a ser importante debatir no solamente esta opinión, sino todas las opiniones emitidas por nuestra Corte Interamericana. Hay temas en los cuales el debate en Bolivia tiene que empezar. Me refiero al matrimonio igualitario. Si vamos a ser estrictos en la aplicación de opiniones consultivas, espero que también el señor Camacho y el señor Bazán nos apoyen en la protección de los derechos humanos de la población que requiere, en mérito de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, regular la relación de sus familias de manera que no sean discriminados en relación a sus derechos humanos fundamentales. Sí, vamos a ver cuál es el nivel de protección y de calidad de la argumentación de nuestros juristas en este debate, pero si vamos a ser coherentes y vamos a discutir todos los temas aplicando directamente lo que dice la Corte Interamericana, se abren debates muy interesantes este año. El gobierno está dispuesto a debatir, analizar y discutir todos los temas. No hay tema que no estemos dispuestos a analizar, pero definitivamente lo vamos a hacer con responsabilidad y respeto a la soberanía del país. Ministro, no estaba en mi agenda de preguntas, pero me parece bien importante ahora que estamos viviendo el mes de la diversidad sexual. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las uniones igualitarias entre las personas del mismo sexo, el respeto a esas uniones? ¿Y qué dice la normativa boliviana? La Constitución boliviana las prohíbe. Señala que el matrimonio entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, está prohibido. También lo establece así en caso de una unión libre. Y el Código de las Familias establece como una causal de nulidad que no haya diferencia de sexo. En cambio, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre esta temática dice que es un acto de discriminación y contrario al Pacto de San José, que se prohíbe en los estados que no exista la regulación que salvaguarde ese derecho a una familia, ese derecho a la identidad y el derecho que tienen ellos de establecer un proyecto de vida en común. Y este proyecto, no le voy a poner nombre, no puede ser diferente al que tienen las personas heterosexuales. No puede haber un nivel de discriminación en ninguno de los derechos. Ahí abrimos el debate, me va a encantar escuchar la posición de Erwin, sobre la adopción de los niños por parejas de personas del mismo sexo. Es el debate que se va a abrir en el país y es el debate al que nos ha llevado el señor Camacho cuando le pidió a Duque que mande esta solicitud de opinión consultiva. Me parece importante, vamos a seguir el debate y lo vamos a respaldar desde el ámbito de los derechos humanos. Indudablemente es importante. Ahora, ministro, esta semana se ha aprobado en la Cámara de Diputados ya las modificaciones a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Nos puede explicar así muy brevemente de qué se tratan estos cambios? ¿Se ha endurecido la lucha contra la corrupción a través de estas modificaciones? Pienso que sí. En 8 delitos se ha aumentado la pena, en 8 se ha mantenido la pena y en 5 se ha disminuido la pena, que iba en rangos de 10 años a 8 años o de 8 años a 6 años, porque creamos un tipo que sanciona como delito muy grave el tráfico de influencias. Ese ha sido el sentido de la reforma en cuanto a las penas. Es lo que más llamó la atención. Tenemos 2 semanas para debatirlas. Yo les agradecería que me puedan dar un espacio para un debate mayor sobre esta modificación, pero la ley 4 es muy importante. Hemos incorporado, además de la imprescriptibilidad en delitos de lesa humanidad y corrupción, la posibilidad de juicio en rebeldía en el estándar interamericano de la Corte.
es decir, cuando haya una noticia fehaciente que la persona conoce el caso, como conoce ahora el caso la señora Longaric o la exministra de Comunicación, podemos seguir un juicio en rebeldía. Y definitivamente el otro elemento es que cuando ellas vengan al país van a poder apelar a la sentencia que eventualmente se dictara en sus casos. He hecho ese ejemplo para que se entienda esa figura. Hay una segunda figura, la posibilidad de que los partícipes de una organización criminal nos entreguen información para evitar la comisión de un delito o para sancionar a los culpables. Esta figura, que se conoce como colaborador eficaz o delación premiada, ha permitido destruir mafias como la de Lava Jato en Brasil, otras más grandes en Argentina o Colombia, y está entre las recomendaciones de Naciones Unidas para una lucha eficiente contra la corrupción. También se ha incorporado el querellante institucional. Justicia y Procuraduría podrán ingresar inmediatamente en los procesos, y como nosotros tenemos un límite, Procuraduría no puede intervenir en casos de menos de 7 millones de bolivianos, y tampoco nosotros directamente. Se ha, por coherencia normativa, establecido ese principio, que vamos a intervenir en aquellos casos directamente cuando el daño al Estado sea de más de 7 millones de bolivianos. Menos de 7 millones de bolivianos, si la MAE está involucrada, igual vamos a intervenir, y los fiscales y jueces intervendrán en todos los casos, absolutamente todos. No es que se ha generado un manto de impunidad o lo de menos de 7 millones no tiene importancia. Esto solamente es que vamos a intervenir con mayor fuerza Procuraduría y Justicia cuando haya un daño mayor. Y finalmente le diría que otro tema importante es la responsabilidad penal de la persona jurídica, no para todos los casos, sino para algunos. Pongo el ejemplo de los intermediarios en casos de respiradores, intermediarios en caso de gases lacrimógenos. Las personas jurídicas crean un manto, un velo de impunidad a la corrupción, y esto no puede seguir. Vamos a tener que cerrar esas personas jurídicas que se usan para robarle al pueblo boliviano, y van a tener que ser sancionadas estas entidades que se crean para defraudar al país. Son los principales cambios, pero definitivamente valdría la pena analizar el contenido íntegro de la ley. Esperemos que, al haberse aprobado en diputados, en 2 semanas el Senado pueda considerar el proyecto, y estas 2 semanas sirvan al país para emprender un debate sobre esta modificación que busca fortalecer la lucha contra la corrupción. Ministro, hay hartos temas para tocar. Yo tengo un último. Me gustaría además invitarlo para de aquí a un sábado o 2 sábados para profundizar sobre esta ley, que me parece que tiene una significación importante para el país. Un tema claro que sí, va a ser un gusto siempre. Que me llama mucho la atención es que cuando se conoció la vacunación de Evalís Morales, se ha echado de la caja petrolera a uno de los jefes médicos porque se produjo esta vacunación. Pero no se ha hablado de ninguna sanción contra la beneficiaria de la vacuna, ¿no? En un momento en que no le correspondía. No se va a investigar, no se va a hacer nada con relación a Evalís. No ha habido tráfico de influencias ahí, por ejemplo, o decir ella que estaba enferma, que tenía enfermedad de base, pero nunca llegó con el certificado médico. ¿No se está investigando esto? Mire, yo en ese tema, es una política pública del sector salud. Quisiera que el ministro les pueda dar mayor información sobre este tema, pero sí le puedo decir que como Transparencia hemos iniciado una investigación en general con relación a ese servidor que se ha perdido en Santa Cruz con respecto a la vacunación. Hay serias denuncias de que autoridades de la máxima instancia de la justicia boliviana se habían vacunado en esa misma comisión que usted señala, y otras vacunaciones VIP. Estamos en este momento en un proceso de investigación. Permítame que en esa invitación que me hace para de aquí a 2 semanas pueda darle mayor información, porque estamos justamente en ese proceso de recolección de información. Creo que hay que tener un criterio de prudencia en esta temática. No podemos usar el derecho penal de forma absolutamente injustificada para todos los casos. Creo que tenemos que tener políticas públicas claras. Es un tiempo de pandemia y hay que darle respuestas a la población. Lo que no es admisible es que alguien crea que tiene más privilegios que los otros bolivianos. Todo el mundo tiene que seguir el plan de vacunación. Si lo hemos seguido el 99.9% de los bolivianos, ese mínimo porcentaje de gente que se ha aprovechado del cargo o que le ha mentido con certificados médicos falsos al país, tenga la seguridad, van a tener una respuesta clara y contundente. Y esto es lo que estamos trabajando desde Justicia y Transparencia.
Muy bien, ministro, son dos temas importantes entonces que quedan en nuestra agenda de aquí a 2 sábados. Y tal vez podamos hablar también de la opinión de la Corte. Es probable que tengamos ya en 2 sábados esta opinión y este texto final. El lunes esperamos ya una respuesta de la Corte para darle una respuesta al país de cuándo tendríamos la decisión de la Corte. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y por responder todo. Gracias, ministro, y que esté muy bien. A las órdenes, es un gusto estar con ustedes. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia Iván Lima, quien dijo claramente: la reelección indefinida ya ha sido definida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la prohíbe legalmente. Bolivia ya ha resuelto el problema, solamente se permite una reelección y no así una reelección indefinida. Por lo tanto, la opinión consultiva habría llegado ya fuera de tiempo. Bolivia, por ley, ha establecido que no puede haber reelección indefinida, aseveró Iván Lima. También dijo que la opinión consultiva que cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si la reelección es un derecho humano llega tarde, porque el país ya resolvió ese tema. Sin embargo, será el Tribunal Constitucional Plurinacional el órgano que defina los alcances de ese fallo, que aún no fue publicado por el organismo internacional de forma oficial. La opinión consultiva fue solicitada por el gobierno colombiano de Iván Duque en octubre de 2019 ante varios casos de reelección indefinida en la gestión. Lo más probable es que nuestro Tribunal Constitucional es el que determine qué alcance de aplicación va a tener en el país. Esta opinión, por un principio de soberanía, manifestó Iván Lima. También detalló que no se trata de una opinión específica ni exclusiva para Bolivia, por lo que no es probable que se juzgue a los exmagistrados que aprobaron la sentencia constitucional que dio curso a la reelección indefinida de Evo Morales en 2017. Lo que hará es remarcar jurisprudencia a nivel regional. No se ha juzgado a Evo Morales ni a Bolivia, aseguró, a tiempo de recalcar que lo que está bajo la lupa de la Corte es la figura de la reelección indefinida y no de la reelección limitada. Sin embargo, detalló que la Constitución boliviana reconoce los derechos humanos mientras sean más progresivos, es decir, que si el estándar de protección de los derechos humanos es mayor que el boliviano, se aplica el estándar internacional. Los fallos de la Corte se tendrían que aplicar en adelante y no generan obligación en los estados, aseguró. Lo que defina la Corte se aplicará para lo sucesivo. Como gobierno vamos a opinar una vez que conozcamos la opinión consultiva. En Argentina, la Corte Suprema determinó que la Corte no es una cuarta instancia de decisión y por tanto sus fallos no son vinculantes, mencionó el ministro, advirtiendo que es probable que suceda lo mismo en Bolivia. Ya el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, había adelantado que cualquier decisión de la Corte no es vinculante y en caso de serlo no es retroactivo. Del 24 al 25 de junio, la Corte llevó adelante su 142 periodo ordinario de sesiones, en el que se agendó la deliberación de la opinión consultiva que solicitó Colombia en octubre de 2019 en busca de dilucidar si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ¿qué dice la ley? Según Lima, las leyes de convocatoria a las elecciones del 2020 ya anularon la reelección indefinida. La ley 1262 de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales del 24 de noviembre de 2019, promulgada por la presidenta transitoria Yanine Áñez, señala en su artículo 19, parágrafo 2, que las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo.
En tanto, la Ley 1353 del régimen excepcional y transitorio para la realización de las elecciones subnacionales 2021 del 14 de diciembre del 2020, promulgada por el presidente Luis Arce Catacora, señala en su artículo 2 que para las elecciones subnacionales 2021 se aplicarán los criterios de composición y forma de la elección utilizando en el proceso electoral de las elecciones del 29 de marzo de 2015, es decir, cuando no estaba vigente la sentencia constitucional 84/2017 que habilitó la reelección indefinida, mientras que la oposición pidió un proceso para los exmagistrados. Para la oposición, este inminente fallo sobre la reelección indefinida debe ser un antecedente para iniciar procesos penales contra los exmagistrados constitucionales que aprobaron la repostulación indefinida en 2017. El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana aseguró que esos fallos son retroactivos y que el gobierno deberá cumplir porque es vinculante. Toda la gente que ha participado de esa reelección debe responder al país y no podemos permitir que un caudillo se escude en los derechos humanos. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseveró que no solo los exmagistrados, sino el expresidente Evo Morales deben ser procesados. En tanto, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, opinó que el fallo de la Corte de la CIDH marcará una jurisprudencia a nivel regional que todos los países asumirán de manera sucesiva, pero no es una decisión específica y exclusiva en contra de Evo Morales o el Estado plurinacional. ¿Qué opinan ustedes? De boca del ministro de Justicia se señala que en Bolivia ya no hay reelección indefinida, que se aprobaron decisiones contrarias a lo que se aprobó en 2017. Los jueces magistrados, al parecer presionados en ese momento por la asamblea de mayoría masista, el presidente de entonces, Evo Morales, quien buscaba la reelección indefinida, situación por los conflictos y crisis en Bolivia desde el referéndum donde Bolivia determinó que no habría reelección indefinida y posteriormente la última decisión de los magistrados que dieron curso a la repostulación indefinida de Evo Morales. Esta vez el ministro de Justicia manifestó que en Bolivia no hay reelección. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la reacción de Evo Morales frente a estas declaraciones? ¿Cuál será la reacción de los afines al movimiento al socialismo sobre estas declaraciones en contra de la reelección indefinida, lo que tanto buscaba Evo Morales cuando estaba en la presidencia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.